La verdadera ocupación de su vida fue el padecer por la iglesia y por algunos de sus miembros, cuyo desamparo veía en espíritu, o que le pedían oraciones, sin saber que esta pobre religiosa enferma tuviera alguna cosa más que ver con ellos que rezar un Padre Nuestro, ignorando, sobre todo, que sus padecimientos espirituales y corporales venían a ser los suyos, y que debía luchar contra los dolores más terribles sin ser socorrida, como las contemplativas de otro tiempo, por las oraciones de una comunidad religiosa. En el siglo en que vivía, no tenía más socorro que el de los remedios del médico. Cuando luchaba así contra algunos padecimientos por los cuales se había sustituido a otra persona, volvía los ojos hacia los padecimientos de la iglesia, y sufriendo por un enfermo, ofrecía al mismo tiempo sus penas por la iglesia entera. Ved aquí un hecho notable de esa especie. Por espacio de muchas semanas, se vieron en Ana Catalina síntomas de una tisis en último grado, irritación extremada del pulmón, sudores que calaban toda la cama, tos arraigada, expectoración continua y calentura violenta sin interrupción. Se esperaba cada día su muerte, o, por mejor decir, se deseaba. Tan horribles eran sus padecimientos. Observábase en Ana Catalina una lucha extraña contra una grande facilidad de irritarse. Si sucumbía un instante, derramaba lágrimas. Sus padecimientos se aumentaban y no podía vivir sin reconciliarse por medio del sacramento de la penitencia. Luchaba siempre contra la aversión a una persona que estaba separada de Ana Catalina desde muchos años. Se desesperaba al observar que esa persona, con la cual nada tenía que ver, aparecíale siempre delante con malas disposiciones de toda especie, y lloraba amargamente en medio de una gran perturbación de conciencia, diciendo que no quería pecar, que debían ver su dolor y otras cosas poco inteligibles para los que las oían. Su enfermedad se fue agravando y se creyó que iba a morir. En el mismo momento, uno de sus amigos se quedó sorprendido al verla levantarse de pronto y decir: «Rezad conmigo las oraciones de los agonizantes». Hizo lo que le decía, y Ana Catalina respondió con voz reposada durante la letanía. Al poco rato se oyó tocar a muerto, y una persona vino a pedirle por su hermana, que acababa de morir. Ana Catalina inquirió con interés los detalles de su enfermedad y de su muerte, y su amigo oyó la descripción más exacta de la tisis que había tenido Ana Catalina. La difunta había estado primero tan atormentada y tan inquieta que parecía no poderse preparar a morir, pero hacía 15 días que estaba mejor. Se había reconciliado con Dios, y antes con una persona con quien estaba reñida. En fin, había muerto en paz, y acompañada de todos los sacramentos, con la asistencia de aquella misma persona. Ana Catalina dio una limosna para su entierro. Sus sudores, su tos y su calentura desaparecieron. Estaba como un hombre rendido de cansancio, que se ha mudado de ropa y se ha acostado en una cama fresca. Su amigo le dijo: «Cuando habéis tenido esa enfermedad sobre vos, esa mujer se puso mejor». Su odio contra la persona de que se hablaba era el solo obstáculo de su reconciliación con Dios. Vos tomasteis ese odio sobre vos misma. Ella ha muerto reconciliada y vos estás en buen estado. ¿Os halláis todavía inquieta con motivo de esa persona? Dios me preserve de estarlo, respondió Ana Catalina. Eso me parecería muy irracional. Pero ¿cómo no sufrir cuando la punta sola de un dedo padece? Todos somos un solo cuerpo en Jesucristo. Gracias a Dios por haber recobrado un poco de tranquilidad, le dijo su amigo. Ana Catalina se sonrió y contestó: no durará mucho tiempo. Hay otras que me esperan. Entonces se volvió y quedó tranquila.
Pocos días después, sintió dolores agudos en todos sus miembros, y todos los síntomas de una hidropesía de pecho se manifestaron. Descubrimos la enferma por quien sufría y veíamos que sus padecimientos disminuían o aumentaban de pronto considerablemente, según que los de Ana Catalina crecían o cesaban. Así la caridad la hacía tomar sobre sí las enfermedades y aun las tentaciones de otros, A fin que los que de este modo socorría pudieran prepararse a la muerte. tenía que sufrir en silencio para ocultar las miserias de su prójimo, y para no pasar por una loca, tenía que aceptar con paciencia los socorros de la medicina para estas enfermedades que no eran suyas, y los reproches por las tentaciones de los otros. En fin, tenía que pasar por una mujer pervertida a los ojos de los hombres, para que las personas por quienes sufría aparecieran convertidas a los ojos de Dios. Un amigo muy afligido estaba sentado a su lado. De pronto tuvo ella un éxtasis y se puso a orar en voz alta. Oh mi buen Jesús, dejadme llevar un rato esta piedra tan pesada. Su amigo le preguntó qué tenía. Estoy en el camino de Jerusalén, dijo, y hay un pobre hombre que va arrastrando con una piedra enorme sobre el pecho. Y después añadió, dadme esa piedra, vos no la podéis llevar más, dádmela. De pronto cayó sin conocimiento, como oprimida por un peso enorme. En el mismo instante su amigo sintió el pecho libre de la pena que le oprimía, y le sobrevino una alegría extraordinaria. Cuando la vio en estado tan triste, le preguntó qué tenía. Ana Catalina le miró sonriéndose y le dijo, no puedo estar aquí más tiempo. Pobre hombre, tomad vuestra carga. Al momento, toda la aflicción de este hombre volvió a su corazón, y habiendo Ana Catalina vuelto a su estado precedente, continuó su viaje en espíritu hasta Jerusalén. Contaremos todavía un hecho notable de su actividad de espíritu. Una mañana, dio a un amigo un saquito lleno de harina de centeno y huevos, y le descubrió una casa en donde vivía una pobre mujer tísica con su marido y 2 niños. Debía decir a la mujer que con aquello hiciera unas puches, que serían buenas para el pecho. Cuando al entrar en la choza este amigo sacó el saquito debajo de su capa, la pobre madre, que estaba con una calentura abrasadora y tendida en un jergón en medio de sus hijos casi desnudos, lo miró con ojos ardientes, tendió hacia él sus manos lívidas y le dijo con voz temblorosa, «Oh Señor, Dios es quien nos envía, o la hermana Emmerich. ¿Me traéis harina de centeno y huevos?» Esta mujer enternecida lloró, tosió e hizo seña a su marido que respondiera por ella. Este dijo que Gertrudis habría tenido un sueño muy agitado la noche precedente, y había hablado durmiendo, que habiéndose despertado, le había contado así su sueño. Me parecía estar contigo a la puerta de la casa. La piadosa monja ha salido de una casa vecina y te ha dicho que la miraras. Se ha parado delante de nosotros y me ha dicho, «Ah, Gertrudis, tienes el semblante de estar muy enferma. Yo te mandaré harina de centeno y huevos. Eso es bueno para el pecho». Entonces he despertado. Tal fue la simple relación de este hombre. Mostraron vivamente su gratitud, y el que les había llevado la limosna de Ana Catalina salió de la casa conmovido. Cuando la vio, no le dijo nada de todo esto, pero algunos días después, Ana Catalina lo envió a la misma casa con un presente igual, y él le preguntó
cómo conocía a aquella mujer. Ya sabéis, le respondió, que yo rezo por la noche por todos los que padecen. Quisiera ir a ellos para ayudarlos, y sueño ordinariamente que voy de una casa de dolor a otra, y que así los ayudo como puedo. Así he ido en sueños a casa de esta pobre mujer que estaba a su puerta con el marido, y le he dicho: Ah, Gertrudis, tienes semblante de estar muy enferma. Yo te mandaré harina de centeno y huevos. Esto es bueno para el pecho. Así lo hice con vos esa mañana. Las dos habían estado cada una en su cama soñando lo mismo, y el sueño se había verificado. San Agustín, en la Ciudad de Dios, cuenta un hecho igual de dos filósofos que se visitaron en sueños y explicaron algunos pasajes de Platón, habiendo dormido cada uno en su casa. Estos padecimientos y ese género de actividad eran como un rayo, cuya luz alumbraba toda su vida. El número de trabajos espirituales y de padecimientos simpáticos que desde el mundo en que vivía penetraban en su corazón, abrazado del amor de Jesucristo, era infinito. Como Santa Catalina de Siena y otras contemplativas, sentía con toda la fuerza de una profunda convicción que el Salvador le arrancaba el corazón del pecho y que ponía el suyo por algún tiempo en su lugar. La relación siguiente puede dar una idea del simbolismo profundo que la dirigía interiormente. Una parte del año 1820 trabajó en espíritu por algunas parroquias. Sus oraciones estaban representadas bajo la forma de diversos trabajos penosos de un viñador. Y esto hace alusión la historia de las ortigas, referida más arriba. El 6 de septiembre su conductor le dijo: Tú has cavado, podado, atado la viña, tú has quemado las malas hierbas para que no puedan nacer jamás. Después te has marchado llena de gozo y has dejado en reposo tu oración. Prepárate ahora a trabajar bien desde la Natividad de la Virgen hasta San Miguel. La uva madura, y es necesario guardarla. Entonces me condujo a la viña de San Liborio, y me mostró las viñas en que había trabajado. Mi trabajo había prosperado. Las uvas coloreaban y crecían, y el mosto corría hasta el suelo en algunos sitios. Mi conductor me dijo: Cuando la vida se manifiesta en las personas de piedad, tienen que combatir, están oprimidas, sufren la tentación y la persecución. Es necesario plantar un seto para que las uvas maduras no sean destruidas por los ladrones o por los animales que representan la tentación y la persecución. Entonces me enseñó a levantar una pared con piedras amontonadas y a formar alrededor un seto espeso de espinos. Como mis manos echaban sangre con este rudo trabajo, Dios, para animarme, permitió que la esencia y la significación de la viña y de algunos árboles frutales me fuesen reveladas. La verdadera cepa es Jesucristo, que debe crecer en nosotros. Todo sarmiento inútil debe cortarse para no dispersar la savia, que debe transformarse en vino, y en el Santísimo Sacramento en la sangre de Jesucristo. La poda de la viña se hace con ciertas reglas que me han sido reveladas. Es, en un sentido espiritual, la privación de todo lo superfluo, la penitencia y la mortificación, para que la verdadera cepa crezca en nosotros y produzca frutos, en lugar de la naturaleza corrompida que no produce más que sarmientos y hojas. Se poda con reglas fijas. Consiste únicamente en suprimir en el hombre ciertas varas exuberantes, que no quede ni raíz de una mutilación culpable. La poda no debe jamás atacar al tronco, que ha sido plantado en la humanidad por la intercesión de la Virgen Santísima para toda la eternidad. La verdadera cepa une el cielo a la tierra, la divinidad a la humanidad. Lo que es humano debe ser podado, a fin de que solo lo divino pueda crecer. Yo vi tantas cosas relativas a la viña que un libro tan grande como la Biblia no podría contenerlas. Un día en que padecía horriblemente del pecho, pedí a Dios
que no me hiciera llevar una carga superior a mis fuerzas. Entonces mi esposo celestial se me apareció y me dijo: yo te he acostado sobre mi lecho nupcial, que es un lecho de dolores, y te he dado por vestidura y por joyas los padecimientos y la expiación. Debes sufrir. No te abandonaré. Estás atada a la cepa. No te perderás. Entonces me sentí consolada en medio de mis dolores. También me ha explicado por qué en las visiones relativas a las fiestas de la familia de Jesús, por ejemplo, a la de Santa Ana, de San Joaquín, de San José, veo siempre a la iglesia de fiesta como el tallo de una cepa. Lo mismo es en la fiesta de San Francisco de Asís, de Santa Catalina de Siena y todos los santos estigmatizados. La santificación de mis dolores en todos los miembros me fue explicada en la visión siguiente. Vi un enorme cuerpo humano mutilado horriblemente y elevado hacia el cielo. No tenía dedos en los pies ni en las manos. El tronco estaba cubierto de horribles heridas. Algunas estaban frescas y echaban sangre, otras cubiertas de carne muerta. Un lado entero estaba negro, gangrenado y carcomido. Yo sentía en mí todos estos padecimientos y entonces mi conductor me dijo: es el cuerpo de la iglesia, el de todos los hombres y el tuyo. Después, mostrándome cada herida, me indicaba con el dedo una parte del mundo. Vi una infinidad de hombres y de pueblos separados de la iglesia, cada uno a su manera, y yo sentí esta separación tan dolorosamente como si se hubiera separado de mi cuerpo. Entonces mi conductor me dijo: aprende la significación de tus padecimientos y ofrécelos a Dios con los de Jesucristo por los que se han separado. Un miembro debe llamar al otro y sufrir para curarlo y atarlo al cuerpo. Cuando son los más próximos los que se separan, es la carne que se arranca del pecho alrededor del corazón. Yo pensé en mi sencillez que se trataba de los hermanos y hermanas que no están en comunión con nosotros. Pero mi conductor añadió: ¿quiénes son mis hermanos? Los que guardan los mandamientos de mi Padre. Los más próximos al corazón no son los más cercanos en la sangre, sino los más próximos en la sangre de Cristo, los hijos de la iglesia que caen. Él me enseñó que el lado negro y cangrenoso se curaría pronto. La carne corrompida que había crecido alrededor de las heridas representan a los heréticos que se dividen conforme crecen. La carne muerta es la imagen de los que están muertos espiritualmente y que no sienten nada. Las partes transformadas en hueso representan a los heréticos obstinados y endurecidos. Yo vi y sentí así cada llaga y su significación. El cuerpo llegaba al cielo. Era el cuerpo de la esposa de Jesucristo. Este espectáculo era bien triste. Yo lloraba amargamente, pero afligida y fortificada al mismo tiempo por el dolor y la compasión, me puse a trabajar con todas mis fuerzas. Sucumbiendo bajo el peso de la vida y del trabajo que le había sido impuesto, así suplicaba diariamente a Dios que la libertase, y se la veía con frecuencia al borde del sepulcro, pero siempre decía: Señor, no mi voluntad sino la vuestra. Si mis ruegos y mis padecimientos son útiles, dejadme vivir 1000 años, pero que muera antes que ofenderte. Entonces recibía orden de continuar viviendo. Se levantaba con su cruz y la llevaba siguiendo al Señor. De cuando en cuando, el camino de su vida le era mostrado. Se dirigía hacia lo alto de una montaña, a donde había una ciudad resplandeciente, la Jerusalén celeste. A menudo creía haber llegado al lugar de beatitud, que estaba cerca,
y su gozo era grande. Pero de pronto se veía separada de él por un valle. Por todas partes había que sufrir, que trabajar, que ejercer la caridad. Era necesario enseñar el camino a los que se perdían, levantar a los que se caían, algunas veces llevar paralíticos y arrastrar por fuerza a los que se resistían. Eran otras tantas nuevas cargas que se unían a su cruz. Entonces andaba más difícilmente, se doblaba bajo el peso y caía al suelo. En 1823 repitió con más frecuencia que de ordinario que no podía cumplir su trabajo en la situación en que se hallaba, que sus fuerzas no bastaban, que necesitaba un convento tranquilo para vivir y morir. Añadía que Dios la llamaría pronto a él, que le había pedido que le permitiera obtener por sus ruegos en el otro mundo lo que su debilidad le impedía acabar en este. Santa Catalina de Siena, poco antes de morir, había hecho una oración igual. Ana Catalina había tenido antes una visión sobre lo que podían producir sus ruegos después de su muerte con relación a ciertas cosas que no existían en su vida. El año 1823, que fue el último en que Ana Catalina corrió por entero el círculo del año eclesiástico, le dio trabajos infinitos. Quiso cumplir todo su trabajo y cumplió, en efecto, la promesa hecha anteriormente de referir a toda la pasión. Fue objeto de sus meditaciones la Cuaresma de este año, las cuales componen el presente volumen. Su parte no fue menos grande que el misterio fundamental de este tiempo de penitencia, que en los misterios de cada uno de los días de fiesta de la Iglesia, si la palabra tomar parte significa bastante, la relación en virtud de la cual Ana Catalina daba un testimonio visible al misterio celebrado en cada fiesta por una alteración en su vida espiritual y corporal. Leer con este motivo el capítulo de este libro titulado Interrupción de los cuadros de la Pasión.